Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos del Perú y de otras latitudes. Esta noche, durante una hora, vamos a tener el honor y el gusto de conversar con la periodista Sandra Weiss, alemana, radica en México, más latinoamericana que muchos, conoce muy bien nuestra región y otras más. Ella es periodista, politóloga, trabaja hace muchos años, ha publicado varios ensayos importantes, publica normalmente en inglés, en alemán y también en español, y no es infrecuente verla también entrevistada en Deutsche Welle. A mí me gustaría decir que es una persona a quien yo en primer lugar le quiero preguntar qué es lo que conoce del Perú, para que las personas del Perú, en primer lugar, que nos están viendo y que se están honrando con tu contribución, estimada Sandra, sepan que no eres una persona de escritorio. Te ruego, por favor, que nos digas brevemente qué es lo que conoces de esta partecita de América hispana o Iberoamérica o Latinoamérica, como quiera decirse. Y gracias por tu contribución. Hola Manuel, pues muchas gracias por la presentación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia hoy en la noche en Perú, también aquí en México. Creo que estamos en el mismo uso horario, una hora de diferencia. Ahorita yo vivo en México, pero sí conozco bien el Perú. He viajado por muchos rumbos en el Perú, he estado en el Brain, he estado en Cajamarca, he estado en Huánuco, he estado en Ayacucho, en Cusco, ya muchas regiones. Madre de Dios. Norte, en La Libertad, por ejemplo, he estado... en Madre de Dios recuerdo que has estado también. Madre de Dios también he estado varias veces. Sí, la verdad, sí, son muchos los viajes, ya no me recuerdo. Aquí tengo un pequeño recuerdo ahí, que me lo puse hoy, que es de la cultura moche, que me traje de ahí, del norte de Perú. Qué lindo, qué hermoso. Sí. Muchas gracias, Sandra. No te voy a preguntar qué otros lugares de otros países conoces, porque entonces ya no vamos a tener tiempo de conversar. Así es que permíteme, con esta amable presentación y disposición de tu parte, hacer un breve esquema de lo que podemos conversar en una hora. Yo suelo pedir a las personas que invito que en los primeros minutos nos den sus ideas centrales y que en los últimos minutos puedan reiterar esas ideas o modificarlas para dejar dos mensajes muy claros, porque la audiencia normalmente, no todos siguen toda la entrevista. Algunos están en la primera parte, otros entran después, pero finalmente casi siempre las personas que no están en todo están al comienzo o están al final. Eso es un hábito que me han recomendado tener en cuenta. Entonces, eso sería un primer criterio. Y el segundo criterio es que es inevitable dedicar desde el comienzo algunas reflexiones de tu parte a lo que en este momento está ocurriendo en la Casa de Gobierno o Palacio de Gobierno o como quiera que se llame, a la sede del Ejecutivo en Haití, puesto que en este instante es noticia en todas las televisoras, no solamente del Perú, sino del mundo. Y inevitablemente tenemos que tocar esto, aunque la naturaleza del programa no es un informe de inmediatismos o inmediateces, sino más allá de la coyuntura. Pero te pido, por favor, que tengas la amabilidad de hacernos una apreciación sobre esta información pública mundial que no podemos evitar. Adelante, Sandra. Sí, mira lo que está pasando. Hay pocas informaciones muy fidedignas, pero hay un ataque al Palacio Nacional Presidencial que es, digamos, una continuación de una degradación que hemos visto en las últimas semanas de la situación de seguridad, que ha habido ataques a cárceles, al aeropuerto, al puerto de Puerto Príncipe, a infraestructura importante. Y el Palacio Nacional hay que saber que ahí no reside nadie, o sea, ni siquiera el gobierno interino, que ahorita está en manos de funcionarios secundarios, porque el primer ministro interino Ariel Henry está afuera del país, no ha podido regresar por la ola de violencia.
Nadie de ellos, no hay nadie ahí, pero es un ataque simbólico con el que ciertos actores quieren demostrar que ellos son los que mandan y ellos quieren forzar una salida de esa crisis según su entender. Todavía no sabemos quiénes son esos actores, pero hay varias pandillas que según el plan de transición que tenemos están excluidos de jugar un papel en Haití y me atrevo a esa hipótesis que creo que esas pandillas quieren forzar su lugar en esa transición, quieren tener un lugar en la mesa política de negociación. Así lo veo en ese momento, Manuel. Y dime, se están produciendo evacuaciones de funcionarios internacionales y de otros países también. ¿Cómo aprecias tú esto? Y en particular si tienes alguna información sobre la situación de la prensa, de los periodistas en ese momento, porque finalmente lo que sabemos lo sabemos por ellos. Lo bueno, lo malo, lo feo viene de ellos, ¿no? Sí, ha estado muy complicada la situación en Haití para los periodistas. Hay pocos periodistas extranjeros, hay algunos que tienen corresponsales fijos ahí, que son las grandes agencias más que nada. El Miami Herald, que tiene una conexión histórica con Haití porque hay muchos haitianos exiliados que viven en Florida, entonces ellos tienen una corresponsal ahí, Jacqueline Charles. Hay un par de enviados especiales que han podido entrar, pero no son muchos, son contados de la mano, que yo sepa todavía están ahí. Los diplomáticos sí han estado saliendo en los últimos días con helicópteros que han estado haciendo como un puente de evacuación entre República Dominicana y Haití. Y el problema es más que nada para los periodistas locales, los haitianos que están ahí, que ellos han contado en los últimos días que se ha deteriorado mucho la situación, que ellos ya desde antes han estado amenazados, han tenido que luchar contra las pandillas han asesinado a algunos de ellos, pero parece que ahora me dicen, hay un periodista que tuiteó recién y dijo que por primera vez realmente tengo miedo de salir a la calle. Incluso para ellos la situación está muy poco controlable. Tú no sabes en dónde va a explotar esa violencia, en qué punto, por qué en ese punto. Es una situación bastante inestable. Sí, es posible hacer alguna diferencia que suele hacerse cuando hay alguna apreciación sobre Haití, alguna apreciación geográfica, territorial y política entre el norte y el sur. Esta implosión, como algunos lo llaman, se está dando de una manera pareja en todo el territorio o se concentra más, como es lógico deducir de lo que nos explicas en Puerto Príncipe, pero cabe la pregunta si es en todo el territorio con la misma intensidad o más en el norte y en el sur. ¿Cómo es la cosa? No, por supuesto, no es todo el territorio, es uno de los mitos que también mucha gente cree que todo el país está hundido en la violencia. Yo justo hoy hablé con una amiga que tengo en el norte de Haití. Ahí está tensa la situación, tienen problemas de conseguir alimentos y mercancía porque las fronteras con República Dominicana, donde llega mucha mercancía, están cerradas la mayor parte del tiempo por razones de seguridad. Incluso ya mandar dinero a Haití es más complicado porque muchas de esas agencias de remesas han estado cerrando por razones de seguridad, pero todavía no hay violencia así como la vemos en la capital. Realmente el epicentro es Puerto Príncipe, la capital económica y política del país, y eso tiene una razón. Esa violencia no es solo violencia lajula, o sea, porque quieren tomar el control y pelearse. Es una violencia política y detrás de esa violencia hay grupos poderosos con diferentes intereses económicos más que nada, que son intereses de todo tipo. Yo creo que ustedes como peruanos lo van a entender muy bien. Hay ciertas mafias que están en Haití, que controlan ciertos sectores, por ejemplo, la construcción, la distribución del gas, importación, exportación, además de todas las economías ilícitas que son drogas, armas, etc. Hay grupos alrededor de esos negocios y esos grupos a la vez tienen influencia política, tienen como algunos personajes que defienden los intereses de ellos, que son políticos,
Y también tienen un brazo armado que son las pandillas. Las pandillas se financian en parte por contribuciones políticos y responden a intereses políticos. Entonces eso yo creo que hay que entenderla, que esa violencia no es así descontrolada, sino que hay intereses detrás. Y por eso también me atreví con la hipótesis de que yo creo que esas pandillas y lo que representan esas pandillas quieren un lugar en la mesa de negociación que por ahora están excluidos porque hay un consejo de transición de 7 miembros y ahí no hay ninguno de ellos. Y yo creo que eso está detrás. ¿Podrías explicarnos un poquitito más de este punto que, como tú Uh dices, -huh. y suscribo lo que afirmas, es capital, ¿no? Es un tema central. El quién es quién en una circunstancia determinada. Incluso alguien cuando venía para acá me decía, pregúntale a tu amiga a quién responde la policía. La policía, la Pero policía de Haití es también una institución compleja, porque ahí también dentro de la institución se juegan diferentes intereses. Hay una parte de la policía que es institucional, que está tratando de mantener un cierto orden público y yo creo que les merecen toda la admiración porque se están jugando la vida todos los días. Pero también hay una parte de los policías que juegan con intereses políticos y que tienen otra gente detrás que le está financiando y los intereses juegan doble. Y hay ex policías, como el famoso jefe de pandilla que yo creo que todo el mundo ya conoce, el jefe del G9, que es Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Él fue un ex policía que después encontró de hecho lo echaron de la policía por una masacre que cometió parece, el apoyo del expresidente Jovenel Moïse, que fue asesinado. Y después hubo investigaciones internacionales de derechos humanos y mucha presión y la policía lo echó y entonces siguió con su carrera fuera de la institución de la policía, pero con los contactos que tiene todavía con la policía. Entonces la policía misma es un poco un misterio, hay de todo en esa policía. Sobre la situación actual, pues sabemos que Ariel Henry, el presidente interino desde el asesinato de Jovenel Moïse, que era el presidente electo, pero ya no con mandato o con un mandato por lo menos que era cuestionado porque tocaban elecciones y nunca hubo elecciones en los últimos años. De hecho, estamos en Haití sin ninguna autoridad electa, no hay nadie electo. Y Jovenel Moïse fue asesinado en 2021. Sí. Después asumió, después de un pequeño pleito entre él y un senador influyente, asumió él, Ariel Henry, con el apoyo de la comunidad internacional. Él no es político, era un neurocirujano, una persona bastante reconocida en Haití. Yo creo que la comunidad internacional veía en él como un garante que podía tal vez reconciliar los diferentes intereses. Eso fracasó, esa esperanza. Una parte de los poderosos de Haití nunca aceptaron a Ariel Henry. Él tampoco ha sido muy hábil en reunir la gente, tratar de buscar una salida. Lo que más hacía era estar en el poder, no hacer nada y dejar que la situación se empeore. Y entonces ha estado escalando, escalando. O sea, no es algo que es repentino esa explosión de la violencia. Viene de una degradación de años que no hallaba salida. Y yo creo que aquí hay una parte de la responsabilidad de la comunidad internacional que abandonaron Haití, dejaron que esto pasara, nunca realmente hubo esfuerzos de encontrar una salida, negociar realmente una salida en Haití. Y entonces eso nos llevó a lo que nos llevó, que las pandillas cada vez tomaron más control. De cierta manera se independizaron de sus padrinos políticos, empezando con otros negocios que eran, en un tiempo eran muchos secuestros, se financiaba mucho con secuestros y con pago de vacunas, no sé cómo se llama en Perú, extorsión a los negocios. En el puerto, por ejemplo, tenían que pagar las empresas de importación y exportación, etc. Entonces se independizaron. Y esos líderes de las pandillas, hay Barbecue, hay otros, tomaron, digamos, cierta, no sé,
ellos pensaron que podían jugar un rol mucho más importante que solo ser los criminales o los que le hacen el trabajo sucio a los políticos. Y por eso estamos ahorita en esa situación tan compleja que por ahora nadie está hallando una salida. Sí, a mí me gustaría, a partir de lo que señalas, atreverme a hacer dos preguntas. Una, que me baso en lo siguiente. Yo he conversado en estos días con algunos militares en situación de retiro de Perú y de otros sitios que han estado en Haití. Todos, en distintos años, ¿no? Que ha habido varias misiones. Todos, ¿no? Todos me han dicho, ninguno de ellos me ha dicho otra cosa que no sea Haití no tiene futuro, eso no es un Estado. O sea, un poco con la tesis de Estado fallido, lo cual vamos a conversar, ¿no? Por un lado eso. Y por otro lado, si uno lee algunas informaciones, encuentra los viejos, perdóname el adjetivo, antiguos, es mejor decir que viejos, antiguos discursos clasistas o imperialistas para interpretar a Haití. Entonces, en tu manera de ver las cosas, con tu reflexión, ¿puedes decirnos algo respecto a que si Haití puede ser interpretado con categorías imperialistas y clasistas como durante muchos años se ha hecho? Yo me acuerdo mis primeros años de estudio, también he tenido profesores de Haití, el más importante de ellos me parece que vive aún es Jean Casimir, que ya debe tener sus 86 años, no he podido conectarme con él, y otros más que en estos momentos no recuerdo, que también fueron compañeros de estudio y de actividad política, algunos de ellos. En esa época, el tema del imperialismo, el imperialismo yanqui obviamente, no otro imperialismo, y el tema de la lucha de clases y la etnia muy fuertemente presente eran las categorías básicas de interpretación. Hoy día, ¿cómo ves tú estas categorías de interpretación? ¿Son útiles? Y en segundo lugar, ¿es Haití? Ya con esto entramos al tema menos inmediato y más estructural, ¿no? De largo plazo. ¿Es realmente un Estado fallido? En cualquier sentido. Por ahora, sí. Sí, Manuel, por ahora no hay Estado. O sea, no existe, ya te dije, no hay ninguna autoridad electa. Nadie, ni el Parlamento, ni los senadores, ni los jueces supremos, ni un gobierno, no hay nadie electo. No hemos tenido elecciones desde, yo creo que la última fue de Jovenel Moïse. Y desde entonces no han podido hacer elecciones por esa situación de violencia y no poder organizar las elecciones. Entonces, realmente en el momento no hay Estado. No hay Estado, ni fallido, ni nada, de ninguna manera, no funcionan Estados. Lo que quedan son residuos de instituciones, como la policía, te digo, quedan residuos, pero en ese momento nadie sabe realmente quién manda a la policía. ¿Quién la manda? Ese consejo interino que ni ha podido nombrar un líder interino, que sería, digamos, el que asume un poco el trabajo de un primer ministro, no lo han podido hacer por ahora porque ese consejo interino está como muy peleado también entre ellos mismos. ¿Quién manda a la policía? Nadie sabe. ¿Se manda sola? Puede ser. Y luego hay las escuelas públicas, las que están más o menos funcionando. En zonas de conflicto, pues no, están cerrados desde hace rato, pero en otras partes del país sí sigue habiendo educación pública, con problemas de financiamiento brutales. No están recibiendo sus salarios, ni los médicos de los hospitales públicos, ni los maestros, ni nada. Pero hay algo que yo admiro mucho en los haitianos, y también en los años que he estado ahí viajando, haciendo reportajes, hay educadores, médicos con una ética, casados con su trabajo en las circunstancias más complejas, rebuscando cómo resolver esos problemas. Eso es algo, creo, que hay que reconocer a los haitianos. Esa resiliencia, esa resistencia que tienen es admirable. Entonces hay residuos de un Estado, pero no hay realmente quien esté a cargo en ese Estado. Y permíteme sí. sobre este punto. Mi amigo Jorge Cabrera Gómez, que nos iba a acompañar en esta reflexión, pero que está delicado de salud, posoperatorio, no ha podido, él insiste en que
la mayor riqueza de Haití está en su cultura. ¿Crees tú que estas raíces culturales tienen que ver con esta existencia de personas que tienen un trabajo admirable como el que tú acabas de reseñar? O, dicho de otra manera, ¿ves tú que en las raíces culturales de este territorio sin Estado, de esta población sin Estado hoy día, aestatal, extraestatal, existe un potencial importante en esa cultura? La raíz cultural y histórica de Haití es bastante compleja y ahí encuentras a la vez el tesoro más grande y también un poco la raíz del problema de Haití. Haití es una población que son descendientes de esclavos y son esclavos que descienden de diferentes tribus de África. Y el poder colonial, que eran los franceses, lo hicieron a propósito porque ellos pensaban que así ya no se podían comunicar tan fácilmente para organizar revueltas, revoluciones y echar al final los colonizadores. Eso les funcionó durante un cierto tiempo, pero después los haitianos desarrollaron el creol, o sea, es un idioma francés africanizado, y pues terminaron por echar a los franceses, ¿no? Y esa revuelta fue la primera exitosa revolución de esclavos que se liberaron de los colonizadores. Fue un hito histórico para los poderes coloniales de la época, fue un trauma, algo que ellos no querían que se supiera, que se copiara. Trataron de hacer como un anillo de aislamiento alrededor de Haití, no reconociendo la república, complicándoles el negocio en todo el mundo. Francia hasta mandó buques de guerra para pedir, bueno, hay que imaginárselo, para pedir reparaciones a los haitianos, a los esclavos que ellos habían oprimido, esclavizado, para ellos, para pagar por el atrevimiento de echar a los colonizadores, y Haití lo pagó. Y era muchísimo dinero en la época. Querían 150 millones de francos oros, que hoy serían 20.000 millones de dólares más o menos. Al final lo bajaron, pero Haití pagó. Haití pagó esa deuda y eso fue un dinero que por mucho excedió la capacidad financiera de ese país. Y eso impidió que se pudieran desarrollar realmente instituciones pues sólidas en Haití, ¿no? Digamos, de esa herencia viene el país, de esa revolución problemática, y fue una revolución también muy sangrienta. O sea, el eslogan de los esclavos rebeldes fue Kuptet Bulkai, que es cortar la cabeza y quemar las casas, ¿no? Eso fue el grito de liberación, fue brutal. Y hasta hoy en día, esa idea de que tú tienes que destruir todo para volver a empezar desde cero está de alguna manera en las cabezas de los haitianos, lo ven como algo bueno, orgulloso, y eso lleva muchas veces a Haití a un extremo de que cuando no pueden resolver los conflictos políticos entre ellos mismos, entre la élite, echan a las pandillas a la calle y esas pandillas arrasan con todo, ¿no? Entonces, siempre, o sea, después empiezan a reconstruir y lo vuelven a destruir todo. Y a veces hacen cosas terribles, destruyen museos, por ejemplo, edificios históricos, toda su memoria histórica. La Citadel, ¿se Sí, mantiene exacto. la Citadel? ¿Se mantiene o ya no? La Citadel se mantiene, pero en ruinas. No, el Estado no tiene dinero para mantener esos. Hay muchos edificios antiguos, hay la Citadel, hay muchos antiguos fuertes franceses, que yo he estado en el noroccidente, donde es la zona Sí. donde pasó también Colón y donde están esos fuertes, están abandonados. Hasta hay gente que ha construido casas adentro, tienen sus chivos. No, el Estado haitiano está casi inexistente, no tiene ni pagar los maestros y los médicos, y menos para mantener su memoria histórica o sus museos. Entonces, eso es un poco la tragedia de Haití. Por algún lado hicieron algo muy heroico, y por el otro lado
también tienen esa beta muy destructiva. Y eso de que son de diferentes tribus, eso hasta hoy en día pesa mucho en todos los conflictos que tienen. Porque en Haití lo que han hecho después es copiar las estructuras del Estado francés. La constitución es muy parecida a la francesa. La constitución francesa es muy compleja porque prevé un sistema, en algunos casos, de la cohabitación entre un presidente de un partido, un primer ministro de otro partido. Necesita una sociedad muy desarrollada que es capaz de colaborar. Y es absolutamente disfuncional para Haití, el que es un país que funciona según clanes, no funciona según partidos. La verdad, ha habido muy pocos partidos que realmente merecen ese nombre en Haití. Han más sido movimientos populares detrás de un líder. Nunca han sido como muy ideológicos con programas y todo. Algo que, bueno, los peruanos yo creo que lo entienden, no lo han tenido en las últimas décadas tampoco, partidos sólidos con ideología de formación y todo. Y entonces en Haití funciona según un sistema de clanes. Entonces esa constitución no funciona, no ha funcionado en Haití, siempre ha creado más problemas que soluciones. Y yo creo que todo eso se mezcla en un cóctel bastante destructivo al final para ese país, que no haya salida a su laberinto. Y en los momentos más críticos siempre han intervenido las potencias extranjeras. O sea, después de los franceses, fueron más que nada los norteamericanos que han desembarcado varias veces en Haití. Y en los últimos años también han sido lo que se llama el Core Group, que es un grupo de diplomáticos de las embajadas más importantes, que son Canadá, Estados Unidos, Francia, está la Unión Europea, Alemania juega un rol muy menor. Ahí están, y detrás de las bambalinas, esos embajadores finalmente siempre se han inclinado por un lado o por otro lado la balanza. Los últimos dos presidentes, Jovenel Moïse y Michel Martelly, fueron claramente imposiciones desde afuera. Y los haitianos son muy sensibles a eso. Y la segunda parte de tu pregunta de las lecturas anticoloniales y pues un poco de antiimperialistas, hay una beta de un grupo de intelectuales muy importante hoy en día que le echa toda la culpa a la intervención extranjera, que siempre lo han arruinado en Haití. Creo que eso también es simplista, pero sí es cierto que la interferencia ha sido constante y ha sido con unas lentes de lectura occidentales, no realmente entendiendo el país y más respondiendo a necesidades que han tenido los Estados Unidos en estabilidad política, tratando de controlar el narcotráfico y la migración. Eso, digamos, fueron las ideas de Estados Unidos. ¿Quién nos puede garantizar eso? Y así han seleccionado sus candidatos para dirigir a Haití. Y eso nos ha llevado, de cierto modo, a ese desastre. Pero también hay problemas internos de los haitianos que tienen que resolver, porque si no, no salen adelante. Mira, es bien importante, no quiero generalizar, pero simplemente hay un viejo dicho griego que dice: compararse es comprenderse. Si yo le digo a los peruanos o a los ecuatorianos o a los bolivianos, compárense un poco, como Haití, me van a cerrar el programa, me tiran piedras o me balean, porque a la gente no le gusta la comparación. Y lo mismo le podría decir a gente de otros estados más grandes e importantes, pero que tienen migración, que tienen grupos tribales. Cuando tú hablabas, en algún momento me vino a la mente Afganistán, los pastunes y todos esos grupos que no responden a la idea westfaliana o internacional, digamos, de lo que es un Estado, ¿no? Y no tienen el grado de cohesión que tienen otros estados, como en el caso de Japón, por ejemplo, que no tiene una sola etnia, hay varias etnias en Japón también, pero hay una cohesión muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y otros estados como la India, estados enormes, que tienen una rarísima cohesión a pesar de tener una multitud de relaciones de casta y de clase extremas, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante lo que tú dices, porque en el mundo de hoy estamos poniendo mucho énfasis ya no en las categorías tradicionales,
Con esto no quiero hacer una apología de eso de 2030, los objetivos de desarrollo sostenible y esos rollos, por si acaso, sino simplemente quiero señalar el tema de la migración, el tema de la multiculturalidad, el tema femenino ya viene desde antes, no lo pongo en esta lista, ese es un asunto muy especial que merecería otro tipo de reflexión. El tema del indigenismo, que está penetrando en todo el mundo y que en algunos casos se hace buscando una cohesión, pero en la práctica está produciendo poca cohesión nacional o poca cohesión dentro del Estado. Hay partes, por ejemplo, de nuestro Perú de hoy que tú sabes bien, en las cuales no hay vigencia de las instituciones centrales del Estado, ¿no? Y esto en más o menos 3.000 kilómetros de frontera, que no es moco de pavo, no es poco decir, ¿no? Bueno, este comentario quiero hacerlo en tributo a que tú has señalado de una manera sencilla pero rigurosa una apreciación sobre Haití que está basada en una historia, en un conocimiento de la historia, en una situación actual y no en discursos a los cuales estamos bastante acostumbrados, tanto en la prensa tradicional, digamos, grande, como en esta prensa pequeña. Discúlpame este excurso o discursito, quiero retomar un tema en dos aspectos. El primero, que es una pregunta obvia, ¿y qué pasa con República Dominicana? Sabemos que hay un muro, pero ¿cómo es posible esta coexistencia entre un Estado, un no Estado y un Estado como República Dominicana, que hoy día, en términos de crecimiento económico, no hablo de desarrollo económico o desarrollo integral, hablo de crecimiento económico, es una economía pujante en distintos sectores de la actividad económica? ¿Cómo se da esa convivencia en la isla de la Española? Sí. Primero quiero contestarte de tu discurso, porque me parece un punto muy interesante y no lo quiero perder. Tú mencionando Afganistán, por ejemplo, yo creo que la situación en Haití no es, o sea, no soy experta en Afganistán, pero creo que es mucho menos grave que en Afganistán, porque la cultura es lo que une a todos los haitianos. Ellos no hay realmente esas diferencias religiosas, por ejemplo, que son diferencias muy difíciles de sobrellevar, sobre todo en Asia. En Haití eso no es un tema. Los haitianos, hay pues, la iglesia católica y iglesias protestantes, pero lo que es la religión haitiana es el vudú. Y ahí todos los haitianos que viven en la calle hasta el presidente son fervores adherentes al vudú de cierto grado, no todos del mismo grado, pero sí lo son. Y está la música haitiana, que es una música fabulosa. Por quien no la ha escuchado, se lo recomiendo. Hay muchos grupos que son fantásticos. Incluso el expresidente Michel Martelly ha sido un cantante muy famoso antes de ser presidente. Y está el carnaval, por ejemplo. O sea, el carnaval es como el carnaval es sagrado. En el carnaval la gente trata de alguna manera de olvidar todas esas diferencias y van a festejar y van a bailar durante un par de semanas, porque eso es lo que dura el carnaval. Entonces hay muchas cosas en común de los haitianos sobre los cuales puedes construir el arte haitiano. Por ejemplo, tengo varios cuadros, son artistas, hacen de la basura, hacen las obras de arte más magníficos, son de una creatividad increíble. Y los haitianos además son muy trabajadores, es increíble, los aprecian mucho los empleadores, porque los haitianos realmente saben trabajar. Entonces hay muchísimo sobre lo cual puedes construir. Esos clanes que yo he mencionado tampoco tienen diferencias ideológicas muy marcadas. Son estructuras más bien mafiosas que están en general en la informalidad o incrustado en el Estado, y lo que buscan es chuparse recursos del Estado. Ahorita hay poco, pero en una época después del terremoto, por ejemplo, había muchos recursos que estaban disponibles en Haití.
Hoy en día son más negocios como importación, exportación, pues digo, hay un duopolio del gas, este tipo de negocios, ¿no? Buscan. Entonces yo creo que eso no son diferencias que uno no puede sobrellevar, pero el problema es que en Haití no hay una cultura realmente de representatividad política, de tratar de buscar un consenso, a todos los acuerdos que uno llega, sí llega, porque es muy difícil de llegar a algún acuerdo en Haití. Incluso ese gobierno transicional, que son 7 personas y hay una que renunció, hay otros que quieren entrar, no han podido nombrar su representante, que sería un jefe de Estado interino. Llegar a acuerdos es complejo, es muy complejo porque pues no han realmente aprendido a negociar, a hacer concesiones. Ese arte no está, no sé si no está en el DNA haitiano, pero es una cosa que cada quien, digamos, quiere ser el jefe en su feudo, ¿no? Entonces es algo que no se ha desarrollado. Eso es lo complejo en Haití. Y ahí yo creo que podría ser muy útil el apoyo de la comunidad internacional, de tratar de organizar una mesa de negociación eh, que sea un poco de largo plazo, porque también muchas veces las soluciones han sido cortoplacistas en Haití, eso es otro tema. Así es. Bueno, hablando de la República Dominicana. Ese punto. ¿Sí? No, ¿Quieres adelante, decir algo? adelante. No, ¿Sí? no te interrumpo, República adelante. Dominicana y Haití tienen una especie de simbiosis, ¿no? Y no solamente por la frontera, sino por toda la historia que tienen como en una isla, ¿no? Y incluso comparten partes de la historia, porque tuvieron dictaduras muy sangrientas durante la misma época, ¿no? Los de Valle, Trujillo, que se llevaban entre ellos, los dos bastante bien manejaban la isla, con las mismas prácticas autoritarias, dictatoriales, represivas, pero entre ellos dos había una comunicación bastante fluida. Y después, digamos, después de la dictadura, realmente se separó también el desarrollo económico en los dos países. Y eso yo creo que se debe a las élites que han gobernado en ese momento. En República Dominicana, el que asumió el cargo, pues estaba el hijo de Trujillo, Ramfis, un tipo sangriento e incontrolable, pero ahí la gente se levantó contra él, también hubo interferencia extranjera y se quedó al final Balaguer, un funcionario de la dictadura, un funcionario eh, digamos, no de menor rango, pero digamos, no con tanta presencia, con tanto ego como otros, más bien un administrador. Y Balaguer supo manejar los destinos del país hacia un lado modernizador, ¿no? Se entendía como modernizador, abrir la economía, hacía ciertos pactos con una élite económica, no quería todo el poder para sí. Y eso en Haití fue mucho más complejo. En Haití tuvimos dictaduras militares, pero también esos jefes militares se hacían golpes de Estado uno al otro, porque como yo decía, siempre pensaba uno que podía ser mejor el otro, que él quería ser el jefe. Entonces eso creó mucha inestabilidad hasta llegó Jean-Bertrand Aristide, un predicador eh, de las populistas, digamos, que en las masas veían en él representado por fin alguien del pueblo y ya no de la élite para manejar los destinos del país. Pero pues también le cayó un poco la ibris, la enfermedad del poder y ya no supo manejar bien, ya empezó también con represiones, empezar con negocios ilícitos de todo tipo, de todo tipo. Y en Dominicana el proceso fue otro. Después de Balaguer hubo una Así es. apertura, una democratización que hasta hoy en día es bastante incompleta. Todavía falta mucho por modernizar en la República Dominicana, pero hubo un consenso de las élites dominicanas hacia dónde querían ir. Y no, si tú ves la política económica de Dominicana, es una política económica liberal,
orientado hacia la globalización, hacia los mercados exteriores, integración con Estados Unidos, tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces es un camino de muchas décadas que la élite ha seguido y todos los gobiernos de diferentes partidos que han llegado al poder han seguido en ese camino reformándolo poco a poco, ¿no? Y en Haití no, en Haití eso fueron golpes tras golpes, cambios de direcciones bruscos y una élite que que entendió el Estado como botín. O sea, no tenían una visión realmente de desarrollo de Estado. Y eso yo creo que lo hace diferente, pero también Dominicana se aprovecha mucho de Haití. Hay que decirlo, la economía dominicana en ciertos sectores es impensable sin los trabajadores haitianos. Hablo pues, sobre todo de la construcción, también de la maquila y de todo tipo de servicios domésticos, Así exactamente, es. Sí, eso lo vi en la basura. Eso lo vi con toda claridad en Santo Domingo y en otras partes. Hace años que estuve por ahí, pero lo vi así. Entonces, esta pintura que tú haces nos lleva a un asunto. De una u otra manera, en el caso de Dominicana hay un proyecto que se le puede llamar proyecto nacional de X y Z características. No estoy hablando aquí de lo nacional como opuesto al imperialismo, ninguna de esas cosas, sino de una cohesión de una población que habita en un territorio determinado durante varios años, mientras en el caso de Haití no es así. Y tradicionalmente, tanto en Dominicana como en Haití y en otros estados, hasta el siglo XX, allá en el siglo XXI las cosas empiezan a cambiar de una forma muy acelerada. Hemos tenido dos instituciones que son instituciones cohesionadoras de estos estados y han sido los ejércitos, no tan institucionalizados en el caso de Dominicana, pero en otros países sí, Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, y la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ambas instituciones se han manejado durante muchos años con criterios, vamos a decir, perdonen la generalización de la expresión, occidentales y cristianos respecto al Estado. Entonces, tratar de aplicar estos criterios en Haití no funciona por todo lo que tú has dicho, pero se ha funcionado en el caso de República Dominicana hasta ahora, ¿verdad? La pregunta entonces es, ¿qué puede funcionar, Sandra? ¿En Haití? Sí. Yo creo, la verdad, yo no quiero dar recetas. No te pido recetas, te pido como reflexión. Yo tengo tampoco ninguna receta. Creo que hay que repensar la institucionalidad del Estado haitiano y lo tienen que hacer, y es una tarea que tienen pendiente las mismas élites haitianas. Entonces tienen que pensar cómo podríamos organizarnos de una manera que funcionamos, que podemos hallar espacios donde nos podemos poner de acuerdo y discutir. Y no tienen que necesariamente ser nuestras instituciones, sino yo creo que tienen que ponerse creativos. Y hay gente muy creativa, sobre todo en la comunidad que vive en el exilio. Hay más o menos 2 millones de haitianos viviendo fuera. Ahorita deben ser mucho más porque están huyendo, todos los que pueden huyen de Haití. Que es trágico, porque en Haití, yo llevo 20 años viajando a Haití y he conocido gente muy valiosa, jóvenes, están en universidades, haciendo proyectos, teniendo ideas, y todos estos jóvenes que tienen educación, que han ido a la universidad, todos ellos están afuera. No hay ni uno que se quedó en Haití. Y los entiendo porque ese país es ingrato con sus jóvenes, con la gente que quiere cambiar las cosas. Pero creo que ellos deberían ellos se fueron a Canadá, se fueron a Francia, a Estados Unidos, están en varios países, pero ellos han reflexionado mucho sobre esta problemática y creo que muchos tienen ideas nuevas, muy valiosas, y estoy un poco triste de ver que otra vez en ese Consejo de Transición esta sociedad civil
no está tomado en cuenta. Y yo creo que no va a funcionar ningún acuerdo si no incluye esto que son las fuerzas vivas del país, que es la sociedad civil, incluyendo el exilio, que es un exilio moderno, que tiene ideas nuevas. Entonces, Pero los por exilios eso, casi siempre son sí. diásporas, Ujú. diásporas poco organizadas. A los judíos les tomó mucho tiempo organizar sus diásporas, ¿verdad? Entonces, cuando decimos sociedad civil, ya la categoría pierde incluso sentido, si me permites, porque si no hay Estado, ¿cuál es la sociedad estatal y cuál es la sociedad civil? Es simplemente la sociedad. La Es la cuestión, sociedad, sí. sí, 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 los que no están en el poder ni aspiran a cargos políticos, ¿no? Y de eso hay mucho. O sea, ese país funciona gracias a su capacidad de autogestionarse y a un montón y miles de iniciativas y muchas veces el lazo entre la comunidad en el exilio y Haití es muy fuerte. Muchos viajan constantemente, tienen proyectos en Haití, recaudan fondos, es bastante fuerte. Entonces yo creo que por eso hay un intercambio muy fluido. No está muy organizado, eso sí es cierto, y eso así es una de las complejidades de Haití, porque los sindicatos van por un lado, las iglesias van por otro lado, las, digamos, organizaciones sociales van por otro lado. Pero ha habido, por ejemplo, un esfuerzo después del terremoto en Haití. La ONU hacía mesas de concertación con esos diferentes grupos y creo que hay como un residuo, un recuerdo de cómo funcionaban esas mesas y lograban hacer bastante cosas en el tema de la reconstrucción. Entonces creo que eso fue una experiencia exitosa que se podría retomar, pero yo creo que hay que repensar desde cero ese Estado. No, si vamos a pretender que con esa constitución que tenemos y que organizando elecciones lo más pronto posible se va a resolver el problema, estamos muy equivocados, porque así las es. elecciones siempre han creado, las elecciones son el momento en que se redistribuyen los botines en Haití. Siempre han sido momentos muy violentos, nunca han resuelto nada. Y últimamente, las últimas elecciones, yo creo que 10%, 15% de los haitianos han votado. Ellos saben que no resuelven sus temas, sus problemas cotidianos. Entonces, o sea, pensar en términos occidentales que tenemos que tener elecciones, pues creo que no, estamos equivocados. Sí, yo comparto, coincido bastante con esta reflexión tuya, pero eso me lleva al mismo tiempo a otra reflexión. La migración haitiana y, digamos, los flujos de migración eh, van a ser... Nadie migra a Cuba, para empezar. O sea, la migración es a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí Sí. hay un problema bien serio por todo lo que está viviendo Estados Unidos. No es el tema de hoy, pero entendemos que hay un problema muy serio. Y por otro lado, hay también la prisa de sectores de la comunidad internacional de querer arreglar las cosas rápidamente. La pregunta, la pregunta sigue siendo si hay alguno dentro del mundo internacional, aparte de las experiencias que tú has señalado y que conoces bastante de cerca del sistema de Naciones Unidas en estas asistencias técnicas y de emergencia o de creación de condiciones de consenso en Haití o de cultura de paz en una época que ya hoy día prácticamente se ha enterrado, es un asunto que hay que retomar, ¿no? Y que es muy difícil que la propia gente que está migrando, que están en el exilio y que tienen una marca de fragmentación, como lo has mencionado, aparte de que tienen algunos aspectos de cohesión, de unión que también has mencionado, pero no serían lo suficientes como para poder, genuinamente hablando, organizar un poder que crezca y que vaya sustituyendo espacios que hoy día están dominados por las características que tú has mencionado. Mi pregunta entonces es, ¿qué has percibido respecto de las principales potencias hoy sobre la ayuda o cooperación o asistencia, como se quiere decir? Ya no sé qué palabra emplear porque todas esas palabras han sido mancilladas para los haitianos. Pues ¿Cómo eso lo dice percibes? la misma ONU, que han tenido enormes problemas de recaudar fondos para Haití.
hay como, yo creo que existe algo como, digamos, un hastío de la comunidad internacional de ayudar a Haití, que lo ven, como dijeron tus amigos, como un estado fallido que no tiene solución. Entonces ya no están dispuestos a mandar dinero. Hoy en día, pues el dinero no es que escasee, pero para los estados están todos en problemas financieros porque los costos a la vez de la recuperación después de la pandemia y de toda la transición energética son enormes y ya las capacidades de los estados industriales, digamos, más desarrollados, pues se han reducido y también digamos, la apertura de la población en estos países de ayudar a otros países. Yo creo que ya no hay tanta generosidad como ha habido en otras épocas. La gente siente que los tiempos son difíciles, que hay nuevas potencias que llegan, que tal vez se van a perder en esta lucha geopolítica. Entonces ya no hay tanta disposición de dar dinero. Y esto es algo que ha estado sufriendo Haití muchísimo. Pero en el fondo no crea que tanto que sea un problema de realmente dinero. Por ahora el problema es de otra índole y el dinero tiene que venir después. Y muchas veces no es lo más importante el dinero porque el dinero crea otra vez aspiraciones y sobre todo entre la élite haitiana que ha estado viviendo enganchada a esa ayuda durante décadas, ¿no? Se han beneficiado mucho de eso, creando supermercados, restaurantes de lujo, alquilando sus grandes casonas a diplomáticas de la ONU. O sea, ellos hicieron muchísimo dinero con esa economía de la ayuda. Entonces yo creo que la cantidad de dinero no es lo más importante. Lo que sí es importante creo que ahora es el apoyo para encontrar una solución haitiana y cuando esté claro quiénes se pusieron de acuerdo para tener un mando, necesitamos resolver el tema de la seguridad, porque eso es lo más apremiante. Eso es una crisis humanitaria enorme que vive Haití. De todos los hospitales públicos, uno solo funciona. Hay otro de Médicos Sin Frontera que muchas veces tiene que cerrar porque está en una zona roja donde se pelean las pandillas y muchas veces está entre el fuego cruzado, amenazado. Las pandillas no respetan nada, hasta han saqueado hospitales. Yo creo que eso es el clamor de la población haitiana, seguridad. Y es algo que yo creo que podría hacerse. Ya hemos visto Kenia ha estado dispuesto a mandar tropas. Estados Unidos ha soltado más o menos $300 millones. Creo que si una vez está un poco claro la situación política, habría otros estados dispuestos a apoyar o con ayuda financiera o con algún tipo de apoyo policial. Yo creo que esto sí es necesario y es urgente que esto pase, porque la situación para la Sí, población civil es insoportable. sí, van a tener esas cooperaciones o como querramos llamar. Insisto que para mí estos términos están bastante devaluados. Estas formas de acción desde el exterior van a tener que, la clave va a ser cómo se enganchan, con quiénes se enganchan en términos de proceso, ¿no? Estamos llegando al fin, nos queda un minuto que quiero, 1 minuto y medio. ¿Cuánto es? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿Cuánto nos queda? 2 minutos, Sandra. 2 minutos ya. Por favor, de la manera más libre, te agradecería que nos dijeras tus últimas reflexiones sobre el tema de hoy. A mí me gustaría que la comunidad internacional no abandone a Haití, porque es un país que realmente tiene mucho que ofrecer, mucho que dar, que ha dado lecciones históricas importantes, que tiene una población que merece una oportunidad, porque es gente muy noble, gente muy creativa, gente muy trabajadora y está clamando por ayuda. No los dejemos en las garras de las mafias que está ahorita, yo creo que lo merecen. Pero también hay que hacer un llamado a la élite haitiana de realmente darse cuenta que ya tocaron fondo, que incluso para ellos este país, si sigue así, ya no va a funcionar y que tienen que tratar de ponerse de acuerdo y pensar en otra manera de gobernar en ese país y en tratar de ponerse de acuerdo, crear una especie de consenso mínimo sobre el cual se puede construir algo diferente. Muchas gracias, Sandra.
Sin querer decir que sea tu discurso, permíteme emplear tus últimos conceptos para dirigirme a los peruanos y también a otros nacionales de otras sociedades que pasito a paso, tal como una especie de vals y algunos de polquita, están yendo por caminos de pérdida de cohesión y de efectividad en la solución de sus problemas de seguridad, de salud, de educación. Hay estados como el peruano que tienen ya más de 30 años de un sostenido proceso de deseducación. Muchas gracias por esta contribución educativa, cívica, imparcial, muy cargada de humanismo, pero sobre todo de reflexiones bastante documentadas y rigurosas. Hasta otra oportunidad, Sandra. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel, y a tu audiencia. Estimados amigos, acabamos de tener una conversación bastante clara, directa, sencilla, pero rigurosa, sin terminologías que dan lugar a más discusión sobre las formas, una suerte de nominalismo al estilo de la Edad Media en pleno siglo XXI sobre Haití, bajo el criterio de que compararse es comprenderse y que comprender la situación de Haití antes de compararse entre otras, con otros estados, con otras sociedades, nos permite ver el panorama desolador, terrible que está ocurriendo en una sociedad que muchos no conocen, que tal vez algunos, los que han viajado o por alguna otra actividad profesional o de distinto tipo, conocen la cultura haitiana, la pintura, la música, las expresiones sincréticas como el vudú mezclado con otros elementos del catolicismo tradicional. Desconocen que este Estado, que empieza su violento proceso de independencia porque no podía ser de otra manera frente a una esclavitud sistemática que el Imperio francés estableció, y en 1804 se independizan y derrotan a las fuerzas del primer imperio de Napoleón Bonaparte, y que además han colaborado en aquel entonces con otros esfuerzos de independencia, particularmente con el de Bolívar, que por cierto también tuvo que vivir contra él y él contra otros una situación de extrema violencia en Venezuela, lo que hoy es Venezuela, era ya Venezuela en esa época, la Capitanía General, Colombia, que era la parte medular del virreinato de Nueva Granada, que incluía también el Ecuador y Panamá, y que se prolonga hasta su gobierno en el Perú. Bueno, Haití entonces es la primera república que se independiza en Hispanoamérica, Latinoamérica o Indoamérica, o como se quiera llamar. Es la primera en independizarse, y esto es muy importante, pero hoy día es la primera en estar en una situación aestatal, a como prefijo que significa sin Estado, aestatal, sin estatalidad, como ha expresado muy bien nuestra invitada. Nosotros queremos en los próximos programas que Red de Comunicación Regional apoya, trazar una línea de reflexión sobre nuestros estados, sobre nuestros países, sobre nuestras sociedades, tanto en términos de presente, pero sobre todo de futuro, y que algunos de los temas que hoy día son temas en boga en el Perú, no me refiero a la renuncia de los ministros, sino me refiero a las grandes inversiones mineras, portuarias y demás, no escapan, como no escapó Haití en su momento, ni posteriormente ninguna otra sociedad, a los condicionamientos mundiales y a los condicionamientos subregionales. Por ejemplo, la localización de puertos de exportación importantes en nuestro litoral tienen evidentemente el patrocinio principal de la República Popular China como parte de su estrategia económica de expansión en la ruta de la seda y la franja.
pero también tiene al Brasil, porque ese puerto va a recibir recursos del Brasil, del Perú y de otros estados. Y eso significa no ver solamente un puerto, significa ver una red de medios de transporte de bienes y de personas en toda América del Sur. Y una decisión peruana como esa o cualquier otra está en una pinza, la pinza que viene de las grandes potencias, China, los Estados Unidos, pero también de una potencia emergente como es el Brasil y de los BRICS, que lo une con China, con Rusia, con Sudáfrica y con la India. Entonces, estas reflexiones nuestras tienen el propósito de hacernos aterrizar en la realidad geopolítica estratégica sin entrar en el detalle militar, salvo cuando es estrictamente necesario, y para eso invitamos a personas competentes en el tema, que en algunos casos son militares y en otros casos no son militares. En algunos casos son policías, en otros casos no son policías, en algunos casos son diplomáticos, en otros casos no, pero que tienen competencia, conocimiento y experiencia tanto en el Perú como en el extranjero. Yo agradezco esta contribución que tiene Red de Comunicación Regional y los invito a que tratemos de hacer un esfuerzo de construir una agenda nacional sobre temas geopolíticos en relación a nuestros temas de inversión en minería, en energía, en transporte, en comunicaciones, en turismo, en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Porque no podemos hacer ningún proyecto de Estado, de sociedad peruana en este siglo XXI si es que no aprovechamos las posibilidades y salvamos las restricciones o los obstáculos que tenemos dentro y geopolíticamente hablando en Sudamérica, en todo el continente americano y más allá. Porque hoy día lo que está muy lejos está dentro. Mucha gente no percibe esto y tenemos más de varias decenas de tratados de comercio internacional que hace que nosotros estemos presentes en otros estados, en unos casos con ventaja, muy pocos, en otros casos en desventaja, la mayoría, pero esa es la realidad. Y eso funciona tanto con los estados capitalistas tradicionales, Estados Unidos, Canadá, Europa, y con los estados capitalistas regidos por el Partido Comunista, en este caso la República Popular China, dentro de esta globalización fracturada, desigual, combinada, que vive hoy el mundo y que da paso a grupos regionales y a grupos no de una sola lateralidad, sino multilaterales de varios lados. Y en esas circunstancias tenemos que movernos. Nuestro esfuerzo está orientado pues a una comprensión de la República y del proyecto nacional del Perú en estas circunstancias, no en el siglo XX, no en el siglo XIX, no con los discursos del siglo XX, sino repensando nuestras posibilidades, nuestras limitaciones y nuestras capacidades para tener mejor forma de acción dentro del país, sabiendo el mundo, y en el extranjero, aprovechando las capacidades humanas que tenemos y la diversidad de nuestro pensamiento, porque no habrá un solo pensamiento que salve al Perú, sino formas de integración que son la muestra que se ve en otras partes como solucionática y no solo como problemática. Muchas gracias entonces por acompañarnos en este esfuerzo y la próxima sesión, si no hay inconveniente alguno, vamos a continuar con el tema de Israel y Hamás, que está en un punto absolutamente crítico y que no es solamente un asunto interno de ellos dos, de Hamás e Israel, sino que es un asunto multilateral, regional y absolutamente mundial, vinculado a los procesos de paz y de guerra, de elecciones y de no elecciones que hay en distintos estados, en distintos continentes. Muchas gracias, amigos. Muy buenas noches o buenos días para aquellos, o buenas tardes que están en otro uso horario. Entonces, hasta el próximo lunes.
Hemos presentado Geopolítica en RCR.